Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera webconferencia de la fase 2. El día de hoy estaremos dando informaciones importantes para el desarrollo del primer ejercicio de la fase 2. La web está programada ahora para realizarse de 9 a 10 de la mañana. Intentaremos realizar el ejercicio completo, sin embargo, pues el ejercicio es bastante extenso. Y pues si no alcanzamos a hacer el desarrollo de los dos modelos junto con la verificación en R que se nos pide en este ejercicio, pues estaremos realizando entonces durante la semana la terminación de la explicación de este ejercicio, pues porque ahora digamos que solo tengo espacio para realizar la web de 9 a 10 de la mañana. Entonces, bueno, quería iniciar la web recordándoles este anuncio que les envié junto con la invitación de que pues en la guía de actividades, la tasa de servicio que está publicada es de 2.2. Sin embargo, este valor está errado. Ahí en la guía el valor que debemos usar es 2.8, porque el valor de 2.2 no nos va a dar una solución correcta. No vamos a poder realizar el ejercicio con 2.2 porque digamos que el sistema quedaría inoperante, ya que pues es un valor que es muy bajo. Fue un error de digitación que se cometió a la hora de desarrollar la guía y el valor correcto es 2.8. Entonces, para que por favor tengan eso en cuenta para desarrollar el trabajo que debemos hacer. Entonces, bueno, quería presentarles eso primero para que lo tengamos pendiente y bueno, ahora procedemos entonces a pasar ya a la guía de actividades y a la guía de desarrollo, que es lo que vamos a tener en cuenta para el desarrollo de este primer ejercicio. Bueno, entonces nos encontramos aún en la fase intermedia. Esta es la segunda actividad de la fase intermedia, bueno, segunda y última, que pues es un curso con apenas 2 créditos, por tanto tenemos apenas 2 actividades en el momento intermedio. Es la actividad que está relacionada con la unidad 2, en donde ya nosotros vamos a resolver modelos puramente probabilísticos, ya no vamos a tener aquellos modelos híbridos donde teníamos también variables determinísticas. Acá todas las variables van a ser de naturaleza probabilística. Esta actividad nuevamente, como la actividad de la fase 1 es colaborativa, así que pues ustedes deben realizarla en grupo, participar en el foro tomando sus elecciones del rol que van a desempeñar y del literal para que pues ustedes vean los ejercicios que van a desarrollar eh, dependiendo del literal que ustedes tomen. La actividad también tiene un puntaje máximo de 175 puntos y finaliza el día 14 de mayo de 2023. Es decir, tenemos unos 27 días aún para el desarrollo de esta actividad. Esta actividad consta de 2 ejercicios, son apenas 2 ejercicios, pero son 2 ejercicios que pues requieren de trabajo. Como les decía, el primer ejercicio que vamos a ver hoy es un ejercicio que es extenso y pues probablemente a dar todo el desarrollo del día de hoy. Entonces, pues tal vez nos veremos en necesidad de realizar también 3 webs como en la fase 1, que probablemente el ejercicio 1 no lo podamos terminar. Eh, bueno, con esta actividad esperamos conseguir el siguiente resultado de aprendizaje: construir un balance óptimo, ¿no?, usando modelos probabilísticos para determinar la demanda futura y la cantidad de servidores necesarios que permite atender de manera satisfactoria esta demanda. Entonces, bueno, primeramente nosotros vamos a iniciar determinando esto si la cantidad de servidores que nos está proponiendo nuestro problema es satisfactoria. Entonces, para esta actividad debemos leer las referencias bibliográficas de la unidad 2. Como les dije, ustedes deben elegir y asumir un rol, manifestarlo en el foro, ¿cierto? Y pues son los mismos roles que se desempeñaron en la fase 1, no quiere decir que ustedes deben asumir el mismo rol, pueden hacer cambio de rol. Sin embargo, los roles que se presentan son los mismos: moderador, creativo, colaborador antifraude, evaluador e investigador. Además del rol, cada estudiante debe elegir una letra sin repetir y pues deben tener cuidado que 2 estudiantes no tomen
tomen el mismo literal. Por eso se sugiere en el foro que ustedes vayan manifestando sus elecciones, completando la tabla que se les deja ahí, que pues vayan pegando la última tabla que algún compañero diligenció para que pues tengan toda la información ahí pendiente. Y bueno, ya para el desarrollo de los ejercicios debemos leer cuidadosamente la situación problema y el planteamiento de cada uno de los problemas. Entonces, la situación problema, continuamos con el mismo contexto de la empresa alpina que veníamos trabajando en la fase 1. Entonces dice así, en Alpina se utilizan 5 camiones para transportar los productos. Los camiones esperan en un lote central de estacionamiento hasta que se les solicita para transportar la carga de la planta a los distribuidores. Los distribuidores se han quejado por el largo tiempo que esperan los pedidos. La espera no se debe a problemas de producción, ya que hemos garantizado un inventario óptimo. Así que sospechamos que tenemos problemas con el despacho de los camiones y se debe investigar si es necesario adicionar un camión más a la flota o no. Entonces, bueno, ya sabemos que los problemas no son en producción, porque nosotros en la fase 1 ya tenemos garantía un inventario óptimo con los ejercicios que realizamos. Entonces, probablemente el problema ahora se encuentre, como nos dice acá, en el despacho que realizan los camiones de la planta hacia los distribuidores. Es decir, los distribuidores solicitan los pedidos y la planta debe satisfacer esta demanda de los distribuidores, entregando los pedidos a estos distribuidores que pues ya ellos se encargan de llegar a cada una de las tiendas. Digamos que los distribuidores son un punto intermedio entre la planta y las tiendas que compran los productos de Alpina. Entonces, de la planta hacia los distribuidores, nosotros tenemos 5 camiones. Esos son los que nosotros vamos a considerar como nuestros 5 servidores, ¿cierto? Que son los que nos van a hacer la distribución hacia los distribuidores. Entonces, para este problema, en el primer ejercicio debemos plantear un modelo de línea de espera. Entonces, ¿qué es una línea de espera? Una línea de espera lo que modela es la fila. Entonces, como para colocarles un ejemplo a ustedes, es como cuando nosotros estamos en un cajero, en un supermercado, ¿cierto? Entonces, hay el servidor, son cuántas cajas nosotros tenemos. Por ejemplo, si nosotros vamos al Éxito, o a, no sé, a Jumbo, o a una Olímpica, o a un ARA, un D1, ahí digamos hay varios cajeros. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una única fila, poniendo en el contexto de este ejercicio acá. Tenemos una única fila y tenemos varios cajeros. Entonces, lo que nosotros vamos a analizar aquí es si esa cantidad de cajeros que nosotros tenemos está siendo suficiente para atender lo que nosotros tenemos. Solo que en este caso, no tenemos cajeros y filas de clientes para pagar sus productos, sino que tenemos camiones. En vez de cajeros son camiones, los camiones son los que van a atender la fila de pedidos. ¿Y qué es la fila de pedidos? La fila de pedidos son las filas que realizan nuestros distribuidores. Ahora, ¿cuántos distribuidores nosotros vamos a tener? Eso va a depender. El modelo, nosotros aquí vamos a tener 2 partes, ¿cierto? Entonces, en una primera parte, aquí están los 2 modelos. En una primera parte, nosotros vamos a suponer que la cantidad de despachos van a ser infinitos, es decir, que nosotros podemos atender infinitos distribuidores. Y en la segunda parte, nosotros vamos a suponer que Alpina solo puede despachar X pedidos al día, es decir, vamos a solo poder despachar a una cantidad específica de distribuidores. Ahora, esta cantidad específica de X va a variar según el literal que ustedes tomen. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman el literal, no sé, C, Alpina solo va a poder despachar 12 pedidos, es decir, solo va a poder atender a 12 pedidos que hagan los distribuidores, ¿ok? Mediante esos 5 camiones. Listo. Entonces, eso como para ponernos un poco en contexto de la situación, problema que tenemos. Entonces, el ejercicio 1 ya específicamente nos dice las solicitudes de los distribuidores que consideramos en adelante como llegadas ocurren al azar, ¿cierto? Aquí, como les decía, ya los modelos vamos a tener todo netamente probabilístico. Entonces, los tiempos aleatorios entre llegadas y de servicio se describen cuantitativamente por medio de una distribución exponencial. La tasa de llegadas es dada por lambda, 13.5, y la tasa de servicio es dada por mu. Aquí es donde está el error que les comentaba en un inicio. Mu no es 2.2, sino que nosotros
vamos a utilizar es 2.8. ¿Ok? ¿Hasta aquí está todo claro? ¿Me están escuchando bien? ¿Está Señora, todo claro el claro. contexto? Perfecto. Bueno. Entonces nosotros en este ejercicio 1 debemos plantear dos modelos. Entonces, como les decía en el primer modelo, vamos a suponer que la cantidad de pedidos que pueden llegarnos al día, que pueden solicitarnos los distribuidores y que pueden despachar estos camiones van a ser infinitos. Y en el segundo modelo vamos a considerar que va a ser limitado, ya no vamos a poder despachar infinitos, sino que Alpina tiene una capacidad limitada para despachar los pedidos, o los pedidos que puede despachar son limitados. Y ese X pues va a depender del literal que ustedes escojan. Ok, entonces vamos a iniciar con la primera parte. En la guía de desarrollo que se les envió a ustedes junto con esta invitación, pues iniciamos de esta misma forma, ¿cierto? En la primera parte se pide leer la situación problema, que pues ya lo hemos hecho, y el planteamiento del problema para realizar este ejercicio 1. Y pues los datos que nos plantea el ejercicio. Entonces nos plantea que tenemos una distribución exponencial, que la tasa de llegada lambda es de 13.5 y la tasa de servicio mu es de 2.8. Y que además los servidores, el número de servidores o de camiones es 5, ¿cierto? Que es lo que nos dice aquí en un inicio el problema. En las solicitudes, no, perdón, acá en la situación problema. En Alpina se utilizan 5 camiones, ¿ok? Entonces, esta es la cantidad de servidores que nosotros tenemos, de servidores, que en nuestro caso los servidores son los camiones, tenemos 5. La tasa de servicio, que es 2.8, corrigiendo 0.5. Entonces, ¿qué significa esta tasa? ¿Me están escuchando? Es que creo que el internet está como intermitente. Sí, se entrecortó, pero pues en este momento ya bien. Ya regresó, ok. Entonces, ¿qué significa la tasa de llegadas? Entonces, aquí este 13.5 quiere decir que en cada 13.5 minutos, aleatoriamente, ¿cierto? Esto digamos que es una estimación, es la media de la tasa de llegadas. Es una estimación porque recuerden que los tiempos son completamente aleatorios. No quiere decir que se da exactamente cada 13.5 minutos en un pedido. Esto es aleatorio. Entonces, esta tasa de llegadas aquí es una media, ¿cierto? Es una estimación. Entonces, lo que se estima es que cada 13.5 minutos va a estar llegando un nuevo pedido a Alpina y que Alpina se demora entre 2.2 minutos para atender ese pedido. Ahora, eso puede ser en un tenemos estos datos. Luego, ya vamos a iniciar. Otra vez está el internet un poco intermitente. Sí, porfa, puedes repetir tutora desde que el anda cada 13.5 minutos, desde ahí se entrecortó, porfa, gracias. Sí, les decía que el lambda, que es 13.5, lo que quiere decir es como la cantidad que llega, cada cuánto llega un pedido a nuestra, a nuestra, a nuestra planta. ¿Ok? Y la tasa de servicio es cuánto demora entonces la planta en despachar ese servicio. Entonces, aquí esto nosotros lo usamos, por ejemplo, para estimar la condición de estado. Entonces, en la condición de estado, nosotros evaluamos la tasa de llegada entre la tasa de servicio como para evaluar si estamos pudiendo cumplir con el desarrollo o digamos, con todos estos pedidos que nos llegada y cuál es nuestra tasa de servicio. Yo primera vez, yo no me acuerdo exactamente si era la historia de
No te escucha, tutora. Hola, directora. Hola, mis estimados estudiantes, buenos días. Tutor, buenos días. ¿Tampoco tiene audio? ¿Me confirma, estamos sin audio? A usted lo escuchamos, tutor. A la directora no. Ok. ¿Y ahora me están escuchando? Sí, señora, en este momento ya. Nuevamente estamos sin audio, directora. No sé si los demás compañeros me confirman. Sí, señor, solamente lo escuchamos a usted, tutor. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, señora, en este momento ya. Listo. Bueno, qué pena con estos inconvenientes, pero es que la red está Directora, hola, buenos días. molestando bastante y además no sé por qué. Hola, profe Miller, buenos días, ¿cómo está? Si gusta, pues la cámara la cierra para que no te consuma tanta navegación. Eso le iba a decir. Sí, creo que sí, creo que, bueno, gracias. Sí, voy a cerrar la cámara. Bueno, la pantalla ya la están viendo. Sí, Sí, señora. señora.
Bueno, entonces retomemos. Entonces retomamos acá en lo que es la tasa de llegada y la tasa de servicio. Entonces la tasa de llegada lambda, el 13.5, recuerden que lo que les decía, no es que esté llegando 13.5 pedidos en minuto. Aquí esto está dado por tiempo, no es que estén llegando 13.5 pedidos en un minuto. Lo que significa es que esto es una estimación, porque recuerden lo que leíamos ahorita, todas las variables que nosotros vamos a tener ahora son de naturaleza probabilística. Entonces, esto quiere decir que aquí, dado en minutos o en horas, lo que vamos a tener es que en un minuto o en una hora vamos a tener llegando 13.5 pedidos y despachándose en un minuto o en una hora por servidor 2.8 pedidos. Entonces, la condición de estado va a estar dada por la división de la tasa de llegada entre la tasa de servicios y el factor de uso va a estar dado por la tasa de llegada entre la tasa de servicio multiplicado por la cantidad de servidores. Y para que el sistema pueda operar, este factor de uso tiene que ser menor que 1. Es decir, que lo que nosotros podamos atender debe ser mayor que lo que está llegando. Porque imagínense que lo que está llegando puede ser mucho mayor a lo que nosotros podamos atender. Entonces ahí en ese caso, pues nos iría a colapsar el sistema porque estaría llegando mucho pedido, mucho pedido, mucho pedido y nosotros no vamos a ser capaces de atenderlo. Entonces aquí nosotros multiplicamos este 2.8 por el 5 y este valor 2.8 por 5 tiene que ser mayor que el 13.5 para nosotros poder garantizar que nuestro factor de uso va a ser menor que 1 y así garantizar que el sistema puede operar. Porque si este valor aquí, el factor de uso, me da mayor que 1, entonces el sistema no podría operar. Y es lo que estaría pasando si nosotros usamos el valor 2.2. Si nosotros usamos 2.2, 2.2 por 5, eso me va a dar apenas 11 y 11 es menor que 13.5, por tanto 13.5 entre 11 me va a dar mayor que 1 y no va a ser posible entonces que este sistema que nosotros estamos montando aquí opere, porque el sistema va a colapsar, van a ser muchos más los pedidos que van a llegar que los que nosotros vamos a poder atender. Por tanto, aquí es la razón donde el valor no puede ser 2.2, sino que tiene que ser un valor mayor, la tasa, la cantidad de pedidos que nosotros vamos a despachar por minuto, por hora, no puede ser de 2.2 porque la tasa de llegada que tenemos es alta. Entonces, o tendríamos que cambiar aquí el número de servidores a 6, pero ya nosotros tenemos una cantidad de camiones determinada que es 5 para este sistema. Entonces, la tasa de servicio modificamos aquí que realmente fue un error en digitación ahí en la guía que se colocó 2.2 en vez de 2.8, que era el valor original que se había planteado. Bueno, entonces aquí pues ya para que ustedes tengan un poco más claro de por qué es que no puede ser 2.2 y sí 2.8. No sé si quedó claro eso. O si quieren que les repita nuevamente aquí de este factor de uso. Sí, por mí sí está claro. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Sí me están Sí, escuchando bien ahora? ¿Ya no se está entrecortando? sí, señora, es mucho mejor. Listo, bueno, muchas gracias por confirmarme. Bueno, entonces pasemos al primer modelo. En el primer modelo, donde consideramos que los pedidos que nos pueden llegar pueden ser infinitos. Entonces, es el modelo que vamos a considerar MMC de G infinito infinito. ¿Qué significa este MMC? Entonces, este MMC está dado por las tasas, ¿cierto? Y la disciplina de la fila, que es una única fila, y que el sistema, pues, van a ser infinito, el tamaño de la fuente es infinito. Acá nosotros estamos describiendo el modelo que nosotros vamos a usar, que es precisamente lo que nos dice acá. Vamos a plantear un modelo de línea de espera suponiendo que se pueden despachar infinitos pedidos, ¿ok? Ya nosotros sabemos que en nuestro caso, este C que nos dice acá que es el número de servidores es 5 y que pues la tasa de servicio está dada por mu, la tasa de llegada está dada por lambda y la condición de estado es la división de lambda entre mu. ¿Ok? Y bueno, entonces para ese modelo, este modelo, lo único que debemos hacer aquí para este modelo, plantear este modelo es, digamos, copiar esta tabla diligenciando los valores acá. Yo voy a abrir un Excel. Voy a abrir un nuevo Excel.
para ir mostrándoles el desarrollo. Entonces, el modelo, la primera parte que vamos a hacer es el modelo 1, ¿cierto? Donde vamos a considerar el límite del sistema infinito. Entonces, aquí, pues, ustedes pueden simplemente copiar Tutora, esto, ¿estás pues mostrando ya, el Excel? No se ahí ve. vamos. Sí, perdón, lo tengo en la otra pantalla, voy a copiar acá. Listo. Entonces, el modelo 1 vamos a considerar el límite del sistema infinito, ¿cierto? Voy a dividir acá para poder ver ambos. Entonces, vamos a considerar el límite del sistema infinito. Más grande, ¿cierto? Y vamos a copiar aquí la tasa de llegadas, la tasa de servicio. Acá pues, ustedes deben de tomar esos valores, el número de servidores. Entonces, yo voy a tomar el mismo número de servidores, pero voy a cambiar los valores aquí de tasa de llegada y tasa de servicio para que después ustedes realicen el ejercicio con los valores que les está dando en la guía. Entonces, yo voy a suponer aquí que mi tasa de llegada es de, no sé, 19.3. Y mi tasa de servicio voy a colocarla como 4.8. O sea, 4.3. Igual. Bueno, entonces, ¿qué debo verificar yo siempre? Que el factor de uso, que fue lo que les expliqué ahora, el factor de uso sea menor que 1. Entonces, el factor de uso está dado por, aquí, colocar, ir copiando las formulitas. Entonces, el factor de uso, que es este de aquí, yo lo voy a calcular. Entonces va a ser la tasa de llegadas, que es esta, dividida entre la multiplicación de la tasa de servicio por la cantidad de servidores, que en mi caso es 5. ¿Ok? Aquí miren que la cantidad de servidores que les coloqué es la misma del ejercicio, pues porque esto influye en algunas operaciones más adelante, entonces les dejé la misma para que no tengamos confusión después a la hora de el ejercicio. Lo cambié los valores de tasa de llegada y tasa de servicio. ¿Ok? Entonces miren que el factor de uso mío es menor que 1, por tanto el sistema puede operar. Puedo calcular todo lo referente al modelo 1 porque el factor de uso es menor que 1. Entonces hasta ahí no tenemos ningún problema. Entonces, ¿qué nos dice la guía de actividades? La guía de actividades nos dice que debemos plantear un modelo de línea de espera suponiendo que Alpina puede despachar infinitos pedidos. Y para cada uno de estos modelos, es decir, para este modelo, debemos determinar ciertas cantidades, ¿cierto? Que es lo que nos va a evaluar ese modelo. Entonces, lo primero que nos piden evaluar aquí es la cantidad esperada de distribuidores en el sistema, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular aquí la cantidad esperada de distribuidores en el sistema. Entonces, eh, ¿cuántos distribuidores nosotros esperamos tener en el sistema? Algo importante que nosotros debemos identificar acá, que ustedes deben tener pendiente, es cuál es la diferencia, porque miren que ahora aquí me pide también la cantidad esperada de distribuidores en la fila. Entonces, ya no va a ser cantidad de distribuidores en el sistema, sino en la fila. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sistema y fila? Porque prácticamente me están preguntando lo mismo. La única diferencia es que aquí me están preguntando por la cantidad de distribuidores en el sistema y luego me preguntan en la fila. ¿Cuál es la diferencia entre sistema y fila? Entonces, volvamos al ejemplo que les di al inicio de los cajeros en un supermercado. Entonces, ¿cuántos clientes, en este caso me estarían preguntando cuántos clientes tengo en el sistema y cuántos clientes tengo en la fila? Entonces, imagínense que mi supermercado tiene 7 cajeros, ¿cierto? Y tengo en la fila esperando unas 10 personas. Entonces, el sistema cuenta es la cantidad de personas que están en fila, que son 10, más los 7 clientes que están uno en cada caja. Entonces, en total en el sistema me cuenta los que están en las cajas más los que están en la fila.
Es decir, los que están siendo atendidos en ese momento más los que están esperando. Entonces, en el sistema, en ese momento, yo tendría 17 clientes. Y en fila, que fue lo que les dije, tendría 10 en fila. Entonces, siempre en sistema voy a tener más que en fila. Entonces, se espera, por ejemplo, si aquí el resultado me da que en fila tengo 5 o no sé, que tengo 3, se espera que en el sistema entonces tenga aproximadamente 8. ¿Por qué? Porque el número de servidores que yo tengo es 5. Es decir, la diferencia que debe dar aquí entre estos dos, el del sistema debe ser mayor en aproximadamente un valor de 5 porque tengo 5 servidores. Entonces, vamos a calcular estos valores y notar esa diferencia para que ustedes lo tengan pendiente cuando ustedes vayan a calcular sus valores. Entonces, en la guía de desarrollo me dan las fórmulas que yo debo usar para determinar esta cantidad esperada de distribuidores en el sistema y de distribuidores en la fila. Entonces, miren que para distribuidores en el sistema me están pidiendo L, que está dada por LS, está dada por LQ más P. Entonces, ¿quién es LQ? LQ es precisamente la cantidad esperada de distribuidores en una fila. Entonces, miren que suma la de fila más la condición de estado, ¿cierto? Que la condición de estado debemos calcularla. Entonces, primero debemos calcular entonces este LQ, que es la cantidad esperada de distribuidores en una fila, ¿cierto? Aquí me está diciendo el LQ es la cantidad esperada de distribuidores en una fila. Entonces, ¿cuánto es la cantidad esperada de distribuidores en una fila? Está dada por esta fórmula de aquí, ¿cierto? La condición de estado elevada al número de servidores más 1, dividido entre el número de servidores menos 1 factorial por el número de servidores menos la condición de estado elevado al cuadrado por P0. ¿Qué es P0 o P sub 0? P sub 0 es la probabilidad de que los camiones estén desocupados. Es decir, la probabilidad de que no haya ningún distribuidor en el sistema, que no haya distribuidores ni en fila, ni tampoco siendo atendidos en ese momento por algún camión. Entonces, primero, entonces, para calcular esta condición, esta cantidad esperada de distribuidores en la fila, debemos entonces calcular la probabilidad de que los camiones estén desocupados, es decir, la probabilidad 0. Y esta probabilidad 0 nos están dando la fórmula aquí abajito. Entonces, inicialmente nosotros vamos a empezar por calcular esta probabilidad de que los camiones estén completamente desocupados, es decir, cuál es la probabilidad de que no haya en ese momento ningún pedido esperando por ser despachado, ni ningún pedido siendo despachado en ese momento, ¿cierto? Que no haya ningún pedido, que ya todo se haya despachado y que en ese momento no haya llegado ningún pedido nuevo. Entonces, ¿cuál es esa probabilidad? Entonces, se espera, pues, que esta es una probabilidad baja, igual vamos a calcular esa probabilidad. Entonces, vamos a calcular por acá, por este lado, calcular aquí arriba probabilidad P0. La probabilidad P0. Entonces, la probabilidad P0, miren que está dado por una sumatoria, ¿cierto? Aquí que está dado de n igual 0 hasta c menos 1 de la condición de estado elevada a la n dividida entre n factorial, más otra fórmula aquí, luego todo esto lo sumamos y lo elevamos a la menos 1. Entonces, vamos a ir por partes. Primero vamos a calcular esta sumatoria, ¿cierto? Vamos a calcular esta sumatoria de aquí. Entonces, vamos a ir por partes. Vamos a tomar primero esta sumatoria de aquí. Entonces, ¿cómo hacemos esa sumatoria? Miren que es desde 0 hasta c menos 1. C, recuerden que C es igual a 5, ¿cierto? C es igual a 5, que es el número de servidores. Entonces, vamos a ir desde 0 hasta c menos 1, que sería hasta 4. Es decir, debemos calcular el término para 0, para 1, para 2, para 3 y para 4. Entonces, miren que por esto fue que dejé la cantidad de servidores iguales para que ustedes sepan que ustedes también deben hacer esto así, desde 0 hasta 4. ¿Y qué debemos hacer desde 0 hasta 4? Calcular la condición de estado elevado a n, y n pues va a ser en el caso que sea aquí 0, luego n va a ser 1, luego n va a ser 2, luego n va a ser 3 y por último n va a ser 4, dividido entre n factorial. Entonces, ¿quién es la condición de estado? La condición de estado, recuerden que yo se las había mostrado acá arribita en la guía, la condición de estado es
la tasa de llegada dividida entre la tasa de servicio. Es decir, la condición de estado es igual a 19.3 en mi caso entre 4.7. ¿Cierto? Esta es la condición de estado. En mi caso es 4.106383. Entonces, esta fórmula va a ser la condición de estado, que es esta de aquí, elevada a la n, que va a ser este de aquí. Como siempre va a ser la condición de estado, entonces voy a fijar este valor aquí. Entonces, la condición de estado voy a fijar a la n dividido entre el n factorial, es decir, entre este mismo número factorial. Entonces voy a colocar aquí el fact para que me calcule el factorial de este número, ¿ok? Entonces eso me debe dar el resultado. Está mal aquí. No es factorial así. Este. Bueno, ahí ustedes deben de tomar. Aquí mi Excel me está colocando esto, ustedes, porque esto está en otro idioma, ustedes deben tenerlo pendiente, que creo que es como lo escribí inicialmente, FACT, creo que es normalmente, ¿ok? Solo que aquí yo reinstalé esto y ahora las fórmulas que me están dando en otros nombres son diferentes. Ok, pero creo que ustedes deben usar así como lo coloqué ahorita, el FACT. Igual ustedes buscan factorial, que es para calcular el factorial del número y lo colocan. Listo. Entonces, miren que yo dejé este fijo, que es la condición de estado que siempre vamos a usar, y va a ir variando los i. Entonces, voy a extender hacia acá para calcular desde 0 hasta 4. Ok, entonces ya esto me da desde 0 hasta 4 los valores y luego debo realizar la suma, ¿cierto? Porque todo esto aquí me está pidiendo es la sumatoria desde 0 hasta 4 de todos estos valores. Entonces, voy a realizar la suma. Porque aquí en este caso es suma, está en otro idioma, está en portugués y por eso ahora está otros valores. Es la suma de todos estos valores y me da 36.92. Hasta ahí está claro. Sí, señora, por el momento sí. Ok, bueno, entonces para aquí, para la probabilidad P sub 0, hemos calculado este primer valor de aquí, ¿cierto? Luego vamos a calcular este otro término de acá. Entonces vamos a calcular el otro término. Que es este de aquí. Entonces, el otro término es la condición de estado elevado a la C, ¿cierto? Ya la condición de estado nosotros le evaluamos aquí la condición de estado elevada a la C, C es 5, ¿cierto? Es nuestro valor de cantidad de servidores dividido entre, vamos a abrir paréntesis porque abajo son varias cosas las que están en el denominador. Entonces, lo primero es el factorial de C. Entonces, nuevamente escribimos factorial. Ya ustedes saben que deben tomar los valores correctos. Factorial de C, que en mi caso C es 5, multiplicado por, abrimos paréntesis, 1 menos la condición de estado dividido entre C. Ese es 5. Cerramos paréntesis. Listo. Y damos Enter. Entonces, este otro valor me dio aquí este de aquí. Listo. Entonces, la fórmula que me dice que debo sumar esos dos valores, ¿cierto? Voy a copiar toda la fórmula. Que debo sumar esos dos valores y luego elevarlo a la menos 1. Voy a colocarlo por aquí. Debo sumar estos dos valores y luego elevarlo a la menos 1. Entonces voy a hacer la suma de este valor, que es la sumatoria, más este otro término que tengo aquí, ¿cierto? Y luego esa suma la voy a elevar a la menos 1. Colocar esto entre paréntesis para que quede correcto el término aquí elevado. Entonces, miren que me da 0.0109%. Quiere decir que
esa es una probabilidad del 1%, ¿cierto? Del 1.09%. Es decir, tengo una probabilidad baja, como yo les decía, se espera pues que la probabilidad de que tenga todos los camiones desocupados sea baja. La idea es que si yo tengo unos camiones ahí, los esté usando, ¿cierto? No que tenga unos camiones ahí todo el tiempo desocupados. Entonces, la probabilidad de que no tenga ningún camión ocupado, de que todo esté vacío en ese momento, es una probabilidad baja de 1.01%. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señora. Listo. Bueno, de hecho creo que esta es la primera pregunta que me preguntan cuál es la probabilidad de que el sistema esté desocupado. Entonces eso pues ya lo hicimos porque lo necesitamos para calcular aquí las cantidades que me están pidiendo. Entonces, bueno, volvamos. Me piden entonces la cantidad de distribuidores en una fila. Entonces la fórmula para la cantidad de distribuidores en una fila es esta que tenemos aquí de LQ, ¿cierto? Entonces vamos a calcularla aquí. Entonces va a ser igual a la condición de estado, que miren acá donde la tengo, la condición de estado elevada a la cantidad de servidores más 1. Entonces va a ser 5 más 1, que va a ser 6, pero bueno, calculemos la fórmula aquí tal cual como está. Dividido entre, abrimos paréntesis porque hay varios términos en el denominador. El primero es el factorial. El factorial de C menos 1, es decir, de este 5 menos 1, ¿cierto? Multiplicado por C menos la condición de estado y todo esto elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Cerramos paréntesis porque no sé, se había borrado el paréntesis aquí. Entonces debe quedar todo lo de abajo en paréntesis, factorial de C menos 1 por C menos la condición elevado al cuadrado, ¿cierto? Y todo esto, vamos a encerrar todo esto entre paréntesis porque todo esto debe ser multiplicado por la probabilidad 0, ¿cierto? La probabilidad de que todo esto esté desocupado, que es esta acá, 0.0109. Entonces, la cantidad esperada de distribuidores en la fila será de 2.738104, ¿cierto? Esa es la cantidad que yo espero tener de distribuidores en la fila. Ahora, ¿quién es LDS? Que es el otro que me están pidiendo, la cantidad esperada de distribuidores en el sistema. La cantidad esperada de distribuidores en el sistema va a ser la cantidad esperada en fila más la condición de estado. Entonces, miren que aquí me da 6.84. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Aquí yo tengo, digamos, aproximadamente 3 clientes en la fila y aquí yo tengo aproximadamente 7. Entonces miren que la diferencia entre estos dos, si nosotros vemos que es la condición de estado, es más o menos el número de servidores que yo tendría aquí dentro del sistema. Solo que acá, como estamos viendo, la condición de estado 4 es bastante, un poco distante del número de servidores. Eso quiere decir que probablemente ya eso nos va a ir dando un indicio de que probablemente la cantidad de servidores que nosotros estamos teniendo está siendo mayor a la que de pronto necesitemos. Es decir, es posible que este sistema siga operando 4 servidores. Entonces eso nos va dando ese indicio ahí. Entonces, bueno, ya tenemos la cantidad esperada de distribuidores en el sistema y la cantidad esperada de distribuidores en la fila, que son las dos primeras cantidades o medidas de desempeño de este modelo. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? No, señora, por el momento bien. Listo. Bueno, entonces pasamos entonces a la otra cantidad que nos piden. Entonces, aquí nos piden determinar la cantidad esperada de distribuidores en el sistema, la cantidad esperada de distribuidores en la fila, ya pues con esto hemos cumplido. Luego nos piden el tiempo de espera en el sistema y el tiempo de espera en la fila. Entonces, nuevamente, el tiempo de espera en el sistema y tiempo de espera en la fila.
Entonces, para el tiempo de espera en el sistema y en la fila, pues también tenemos en nuestra guía las fórmulas, ¿cierto? Entonces, el tiempo de espera en el sistema está dado por la división de LS, ¿cierto? Voy a colocar aquí enseguida los LS y LQ para que sepamos cuál es cada uno y podamos ir usando en las fórmulas. Entonces, el tiempo esperado en el sistema es LS, ponerlo aquí, ustedes, LS, y este de aquí LQ, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular ahora el tiempo de espera en el sistema, que es WS, y el tiempo de espera en la fila, que es WQ. Entonces, el WS es la división de LS, ¿cierto? Que ya lo acabamos de calcular aquí, dividido entre lambda, ¿cierto? Que lambda es la tasa de llegada. Vamos a copiar aquí este enseguida, que es lambda, y este mu para que ustedes lo tengan más claro. Voy a colocar aquí el símbolo lambda, está lambda, y esto vamos a colocar aquí el mu. Ok. Bueno, entonces ya tenemos, ¿cierto? El tiempo estimado de espera en el sistema, ¿cierto? Es decir, ¿cuánto tiempo estaría esperando después de que un pedido llega a nuestra planta en ser despachado? Y en el sistema estaría contando el tiempo que espera en la fila más el tiempo que espera ya siendo despachado, ¿cierto? Es decir, como en el ejemplo de las cajas, el tiempo que esperamos en fila más el tiempo que nos demoramos en que ya el cajero nos saque la cuenta y demás. ¿Ok? Y el tiempo esperado en fila es cuánto es el tiempo que está en fila, que pues se espera que sea menor. Y en este caso es el LQ, como lo vimos acá, el LQ dividido entre el lambda. Entonces va a ser el LQ, que es este que está aquí, dividido entre el lambda. Entonces miren que el tiempo en fila es de 0.14 y el tiempo en el sistema es de 0.35. Es decir, el tiempo que se demora en cada caja sería entonces como de 0.2, 0.21, algo así, ¿cierto? Si vemos la diferencia entre estos dos. Entonces, estas 4 medidas aquí son las medidas de desempeño de nuestro modelo. Ya con esto estaremos cumpliendo con lo que nos pide aquí, que es determinar las medidas de desempeño de este modelo. Ya determinamos la cantidad esperada de distribuidores en el sistema, la cantidad esperada de distribuidores en la fila, el tiempo de espera en el sistema y el tiempo de espera en la fila, ¿cierto? Entonces, aquí lo que ya les había dicho ahorita, recuerden que es tanto la fila como el servicio, es decir, los distribuidores que están esperando y los que están siendo despegados en ese momento por uno de los 5 camiones. Ahora nos piden calcular aquí 4 probabilidades. La primera, que es la que no haya distribuidores en el sistema, ya lo calculamos, ¿cierto? La primera ya la calculamos aquí, que es de 1.09. Esta es la probabilidad de que no haya distribuidores en el sistema. Entonces vamos a colocar acá las otras respuestas. Entonces, probabilidad de que no haya distribuidores en el sistema. Ya lo hemos calculado. En el segundo me piden la probabilidad de que un distribuidor tenga que esperar, es decir, que llegue y estén los 5 camiones ocupados, entonces que tenga que esperar. Es decir, que haya 5 o más distribuidores en el sistema, ¿cierto? La probabilidad de que haya 6, es decir, exactamente 6 distribuidores en el sistema. Y por último, la probabilidad de que haya 8 distribuidores o más en el sistema. Entonces, miren que todos me están preguntando en el sistema.
importante que ustedes entiendan la diferencia en el sistema o en la fila. Y es más fácil cuando me preguntan en el sistema, porque aquí las probabilidades, las fórmulas me las dan para el sistema, no para fila. Entonces, si me preguntaran en fila, tendría que siempre estar sacando los 5 que están en servicio en ese momento. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no haya distribuidores en el sistema? Es el P0, ¿cierto? Que este ya lo calculamos, es este valor que está aquí, ¿cierto? Es de 1.09%. Ahora, la probabilidad de que un distribuidor tenga que esperar. Entonces, que un distribuidor tenga que esperar es cuando es si él llega y están todos los camiones ocupados y además hay fila. Entonces, es que estén todos los camiones ocupados y él sea el primero en la fila, tiene que ser que haya 5 en el sistema. Entonces, tiene que ser que haya 5 en el sistema o más, ¿cierto? Entonces, es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 5, ¿cierto? De que haya más, que haya 5 o más distribuidores en el sistema, ¿cierto? Porque si hay 5, pues están cada uno en un camión siendo despachado, igual tiene que esperar que algún camión se desocupe para que él sea despachado. O si hay más de 5, pues tiene que ir esperando en la fila. Entonces tiene que ser la probabilidad de que haya 5 o más. Ahora, de que haya 6 distribuidores en el sistema, entonces aquí es exactamente, ¿cierto? Entonces es que aquí es que X sea igual a 6, porque aquí me están preguntando es exactamente 6. Y de que haya 8 distribuidores o más en el sistema, entonces nuevamente es la probabilidad de que haya más, mayor o igual que 8, ¿cierto? Porque me están diciendo que haya 8 o más. Entonces, que igual a 8 o mayor que 8. Entonces, que sea X mayor o igual que 8. Estas son las probabilidades que me están preguntando. Ahora, en la guía de desarrollo, las probabilidades, miren, me las están dando acá las fórmulas. Estas son las probabilidades, ¿cierto? Que me dan aquí de que sea igual a un número, ¿cierto? Pero que sea menor que C, es de una forma, o que sea mayor que C, la probabilidad es dada de otra forma. Entonces, depende si el número que me están dando lo debemos relacionar con C, que en nuestro caso C de 5, que es el número de servidores. Entonces, aquí, por ejemplo, este debemos usar es este también, porque son mayor o igual que C, ¿cierto? Entonces, la primera ya la hicimos, que es lo que nos dice aquí, la probabilidad de que no haya distribuidores en el sistema, es decir, la probabilidad de que los camiones estén desocupados está dada por P0, esa ya la calculamos, ¿cierto? Que vemos que en nuestro caso es 1.09. Ahora, la probabilidad de que un distribuidor tenga que esperar. Un distribuidor, como les decía, debe esperar si los 5 camiones están ocupados. Por tanto, debemos calcular la probabilidad de X que sea mayor o igual que 5. Ahora, ¿cuándo X es mayor o igual que 5? Cuando X es mayor que 4. Mayor que 4 es porque X es 5 o mayor que 5. Y la probabilidad de que X sea mayor que 4, recuerden que va a ser esta fórmula de allá de ustedes cuando estaban en las clases de probabilidad, esto como se complementa con 1, que 1 es la suma de todas las probabilidades, ¿cierto? Va a ser la probabilidad de 1 y la X mayor que 4 es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 4. Entonces debemos sumar las probabilidades hasta que sea 4, es decir, desde 0 hasta 4, todas esas probabilidades debemos sumar, ¿cierto? Y así vamos a calcular la probabilidad de que X sea menor o igual que 4, la probabilidad de que sea 0, que sea 1, que sea 2, que sea 3 o que sea 4. Y toda esa suma restarla de 1. Con eso vamos a calcular la probabilidad de que X sea mayor que 4 y esa pues es equivalente a que X sea mayor o igual que 5. ¿Ok? Entonces debemos aplicar esta fórmula. Entonces para eso vamos a calcular cada una de las probabilidades. Entonces vamos a calcular aquí la probabilidad de 0, la probabilidad de 1, la probabilidad de 2, probabilidad de 3 y la probabilidad de 4, ¿cierto? Y cada una de estas hasta 4, ¿cierto? Como hasta 4 van a ser menores que el servidor, entonces vamos a utilizar esta fórmula de aquí, ¿cierto? Entonces vamos a copiar la formulita que es esta parte de aquí. ¿Cierto? Esta es la fórmula que nosotros vamos a usar. Igual la de P0 ya la calculamos, que es esta de aquí, ¿cierto? De 0.01. La probabilidad de 1 entonces va a ser igual a la condición de estado, que ya nosotros la hemos calculado por aquí, la condición de estado elevada a la n, el n va a ser 1. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a copiar aquí los valores
Vamos a hacer algo. Vamos a copiar primero los valores. Este va a ser el de 0, el de 1, el de 2, el de 3 y el de 4. ¿Cierto? Entonces la de 0 ya la calculamos. Esta de aquí. La de 1 entonces va a ser la condición de estado. Este valor, el de 9. La condición de estado, que es lo que nos dice aquí, elevado a la n. Elevado a la n. N en este caso va a ser 1, ¿cierto? Y eso dividido entre el factorial de n. Entonces, nuevamente, veamos factorial de n, que en este caso el n también es 1, ¿cierto? Y todo esto lo vamos a multiplicar por el P0. El P0 es este de aquí. Entonces, miren que la fórmula va a ser lo mismo para todos, lo único que va a cambiar es el n, que el n en este caso es este T18 aquí. Entonces, todas las demás vamos a fijarla porque la condición de estado siempre va a ser la misma y el P0 este aquí también va a ser el mismo. Entonces, le colocamos estos símbolos de peso aquí a los lados para fijarla y que únicamente me varíen las T estas, y así poder extender la fórmula y calculo todas rápidamente, nada más acá extendiendo la fórmula, ¿cierto? Aquí tengo cuánto es la probabilidad de 0, cuánto es la probabilidad de 1, cuánto es la probabilidad de que haya 2 en el sistema, de que haya 3 y de que haya 4. Entonces la probabilidad de que haya más o iguales que 5 va a ser igual a 1, como me lo dice aquí, 1 menos, perdón, por lo que más, menos la sumatoria desde 0 hasta 4, de las probabilidades de 0 hasta 4, ¿cierto? Que fue las que ya acabamos de calcular aquí. Entonces va a ser 1 menos la suma de todos estos valores. Ay, eso no es suma, es suma. Se me olvida que esto está en otro idioma, perdón. Listo. Ahora sí, entonces el resultado es 0.595857. Entonces, si la probabilidad de que haya más, que hayan 5 o más, va a ser del 59.58%. ¿Ok? Colocaré aquí esto en porcentaje, es decir, casi un 60%. Colocamos así, 59.59%. Ahora, de que haya exactamente 6, ¿cierto? Entonces, que haya exactamente 6, el de P5 no lo sabemos aún. Vamos a calcular cuánto es el de 6. Ahora, para 6, ya la fórmula es otra, ¿cierto? Ya la fórmula nosotros sabemos aquí que esta la usamos, la de P, la condición de estado a la n dividido entre n factorial P0 es cuando n era menor que c. Ahora, cuando n es mayor o igual que c, la fórmula es esta otra que está acá. Entonces, vamos a usar esta otra fórmula. Por aquí. De aquí en adelante, la fórmula que vamos a usar es esta, ¿cierto? De 5 en adelante, la fórmula es esta de acá. Entonces, aquí va a ser 5, aquí va a ser 6, y aquí se fue extendiendo, y aquí no se debe extender porque no es esa misma fórmula. Entonces aquí va a ser la condición de estado, buscamos por acá la condición de estado, elevado a la n, el n va a ser este de aquí, ¿cierto? Dividido entre, abrimos paréntesis porque hay varios términos abajo. Entonces el primero es C, que es 5, número de servidores, elevado a la n menos c, elevado a la n, que es este de aquí, se copió, elevado a la n menos, bueno, hay que colocar esto dentro de paréntesis porque es todo esto lo que está elevado. Elevado a la n menos c, ¿cierto? Y c nuevamente este término de aquí. ¿Qué pasó? N menos c. Entonces ahí tenemos la condición de estado elevada a la n. Por un poco más para acá. La condición de estado, ay, se borró, no puede ser. No, no se ha borrado, aquí está. La condición de estado elevada a la n dividido entre c elevado a la n menos c multiplicado por el factorial de c, ¿cierto? Y c, nuevamente, este de aquí, queda la 6. Y cierro paréntesis, porque siempre se quita.
¿Ok? Y todo esto multiplicado por el P0. Todo esto multiplicado por el P0 que ya nosotros lo encontramos aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el único término que va a cambiar? El N, que es el T22, ¿cierto? Los demás lo fijamos porque siempre va a ser el mismo. Esta que es la condición de estado, este que es la cantidad de servidores, que es el C, igual aquí el C, igual aquí el C, fijamos también, y el P0 también lo fijamos, ¿cierto? Le damos Enter, y luego extendemos para que me calcule también el de P6. Entonces aquí ya tenemos la probabilidad de que sea exactamente 6, es esta de aquí, ¿cierto? Entonces la probabilidad de que haya 6 exacticos es del 8.7%. De que haya más de 5 aquí quiere decir que pueden haber 5, 6, 7, 8, 9 o más hasta infinito, es de 59.59%. Es decir, tengo una probabilidad alta de que voy a tener siempre fila ahí en mi sistema. Y la probabilidad de que en esa fila apenas haya uno, porque cuando tengo 6 en el sistema es que están 5 en los camiones y 1 en la fila, es de 8.7%. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que haya 8 distribuidores o más en el sistema? Entonces aquí nuevamente, como me dice en la guía de desarrollo, de que sean más que 8. Bueno, miren aquí, y esta fue la que hicimos, la de PN para 6 exactamente, ya lo acabamos de hacer. Y la probabilidad de que haya 8 o más, nuevamente, de que haya más de 8 es que, o sea, de que haya más que 8 o igual a 8 es lo mismo que decir que haya más que 7. Y más que 7 entonces va a ser igual a 1 menos la probabilidad de dx menor o igual hasta 7. Es decir, debo hacer 1 menos la suma de todas las probabilidades hasta 7. Entonces miren que aquí solo me está faltando calcular la de 7. ¿Cierto? Aquí la de 7 la calculo extendiendo este. Solo extender este, ¿cierto? Hasta aquí la fórmula era de una forma, pero aquí la cambiamos ya. El 5, el 6 y el 7 es de otra forma, que es usando este para los valores mayores que 5. Entonces aquí la de mayor o igual que 8 va a ser 1 menos la sumatoria de todos estos valores, que es desde 1 hasta 7. Y listo, entonces la probabilidad es esta de aquí, de que haya más de 7, más de 8 o más en el sistema es de 33.01%. Es decir, tenemos un 33% de probabilidad de que tengamos 3 o más distribuidores en fila, ¿cierto? Porque de esos 8, 5 estarían siendo atendidos y 3 o más ahí esperando. Tenemos un 33% de probabilidad de que eso ocurra en este caso para esta tasa de servicio y esta tasa de llegada. ¿Ok? ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? Entendí que, bueno, y que también con la tabla con base al último reporte. Se está entrecortando, no estoy escuchando bien tu pregunta. No sé si los compañeros le están escuchando bien, soy solo yo. Sí se escucha algo entrecortado, director. ¿Te escucha entrecortado? Ok. Bueno, no sé si puedes escribirnos la pregunta para poder ayudarte. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ya son las 10:11, entonces creo que podemos dejar por hoy hasta acá. Entonces nos quedaría pendiente para la próxima web realizar la verificación de estos resultados usando el paquete Queen DR, ¿cierto? Que ya yo les compartí el código para verificar estos resultados. Entonces, con estos resultados iniciamos entonces la otra web verificando estos resultados usando el paquete y luego pues ustedes deben hacer una pequeña conclusión si se va a
o no camiones a la flota. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo pudiéramos adicionar o quitar camiones a la flota? ¿De qué depende? Entonces, por ejemplo, si la probabilidad de que haya, de que el sistema esté vacío es alta, ¿cierto? Si tenemos, por ejemplo, una probabilidad de más del 10%, 20% de que nuestro sistema esté vacío, quiere decir que eso significa que estamos teniendo muchos servidores. Entonces, ahí sería recomendable quitar servidores, disminuir nuestra cantidad de flota. Ahora, si las probabilidades aquí, por ejemplo, de que tengamos muchos distribuidores en el sistema, o sea, de que tengamos muchas personas esperando, sea alta, ¿cierto? Entonces, debemos adicionar servidores al sistema. Entonces, por ejemplo, si aquí estas probabilidades aquí de que un distribuidor tenga que esperar me da un 80-90%, aquí, la segunda pregunta, el 59.59 me da un valor del 80%, y ustedes consideran que pues 80% es una probabilidad alta de que una persona tenga que esperar. Incluso aquí 60% es alto. O sea, casi siempre, digamos que tiende siempre a que cada vez que una persona llegue, tiende a esperar. Entre más alto sea este número aquí, entonces nosotros consideraríamos que como esta probabilidad de que un distribuidor tenga que esperar es alto, entonces es aconsejable adicionar un servidor más a la flota. Entonces va a depender de este número, o sea, de estas dos primeras probabilidades, ustedes den su conclusión. Si esta primera probabilidad aquí de P sub 0 es alta, es decir, es mayor del 10-20%, entonces se aconseja que se retiren camiones de la flota, porque digamos que tenemos una probabilidad alta de tener todo el sistema desocupado. Estamos perdiendo tiempo ahí gastando plata en camiones, gastando dinero en camiones que no se estaban usando. Ahora, si por el contrario la probabilidad de que un distribuidor tenga que esperar es alta, por ejemplo, 80%, 90%, esta probabilidad aquí que tenga que esperar es alta, entonces pues aconsejamos que se dé la adición de un nuevo servidor, ¿ok? Entonces nosotros con esta probabilidad, el cálculo de que la probabilidad de un distribuidor tenga que esperar, podamos ver entonces si de hecho el problema que se está planteando ahí es cierto o no, y si debemos entonces adicionar un nuevo camión a nuestra flota o no, ¿ok? Entonces, miren que aquí la cantidad esperada de distribuidores en el sistema es de 6.84, ¿cierto? Entonces, aquí la probabilidad de que sea mayor o igual que 5, es decir, de que tengamos más de 5 distribuidores en el sistema, es acorde, ¿cierto? A lo que se nos está diciendo aquí. ¿Ok? Entonces, lo que esperamos es que tengamos aproximadamente 3 en fila, que es lo que es acorde con estas probabilidades aquí. Y los tiempos de espera, pues sí, dependen únicamente de la tasa de llegada. ¿Ok? De cada cuánto llegan, entonces, ¿qué tanto tiene que esperar un distribuidor en el sistema o en la fila? ¿Ok? Entonces, aquí digamos que dependiendo, podemos considerar aquí que este tiempo es corto o entonces no es necesario. Aquí, por ejemplo, como está este sistema planteado, yo diría que no es necesario ni adicionar ni quitar camiones en la flota porque pues las probabilidades que me están dando aquí son acordes al buen funcionamiento de un sistema. El factor de uso es 0.82. Esto también es bastante importante. Si el factor de uso está muy cercano al 1, por ejemplo, 0.9, más de 0.9, 0.95, algo así, entonces ahí pues sí va a ser necesario adicionar una flota, un camión a la flota. Y si el factor de uso está muy por debajo, por ejemplo 0.5, es decir, que casi estamos usando nuestros sistemas a la mitad, entonces ahí sí es aconsejable reducir entonces el número de servidores. Entonces depende de todos estos valores aquí. Ustedes deben tener pendiente esto, el factor de uso, por ejemplo, y estas probabilidades para dar la conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, la conclusión con estos valores que lo realizamos hoy es que la flota así está funcionando bien. La cantidad que se espera que demore en el sistema un distribuidor está bien, las cantidades aquí, y eso considerando que es infinito. Ahora debemos, después en el otro modelo, ya teniendo el límite de pedidos que se puedan despachar, ahí analizamos si cambia mucho o no los valores que obtenemos. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta para ya hacer el cierre de la web del día de hoy?
Bueno, tutora, en cuanto a lo que decía que la probabilidad de que un distribuidor tenga que esperar, en este caso del 60%, ¿eso no sería una condición entonces para aumentarlo de acuerdo a este modelo? ¿O cuánto sería lo mínimo por decir algo para decir, no, si espera más del tanto por ciento, ya se podría? O sea, eso es bastante relativo, ¿no? O sea, yo diría que 60% todavía está dentro de un valor aceptable, ya si fuera 70, 80, ya pues ahí sí, digamos que ya es aconsejable porque la mayoría del tiempo va a estar, digamos, es una probabilidad alta, si es del 70, 80. Yo diría que es normal, por ejemplo, estar entre un 40 y 60. Aquí, por ejemplo, estamos como en el límite, pero eso es, digamos, bastante relativo también, depende, eso va a depender de la empresa y demás. O sea, no, digamos que no hay como un valor estándar de que hasta aquí es lo aconsejable. O sea, digamos que es muy relativo. Yo diría que ustedes pueden considerar que 40 y 60 es lo normal, digamos, de que la probabilidad de que un distribuidor tenga que esperar. Si es menos de 40, ahí yo quitaría servidores, y si es más de 40, más de 60, entonces ahí adicionaría servidores. Ok, entonces a que o sea, Eh, como la guía para uno sería más la parte en cuanto al cálculo cuando se hace la cantidad esperada y el tiempo, eso sería de pronto los indicadores de pronto un poco más acertados o reales, no sé cómo sí, tomarlo ahí. el factor de uso Ah, y el también. factor de Si el uso, ok. factor de uso está muy cercano a 1, también es aconsejable adicionar un servidor. Si es, por ejemplo, mayor de 0.9. Ok, listo, vale, listo, sí, pues la idea está, creo que está Eh, claro, sería volver a repetir la web para cada uno ya como poder tomar parte por parte, pero sí, hasta el momento creo Ir que está como realizando claro. el ejercicio. Ok, perfecto. Mirlady, si se va a compartir plantilla, pues no, así como se realizó en la fase 1, pues la idea es que ustedes tomen lo que se les está explicando aquí en la web, con la guía de desarrollo, los IPAs que están desarrollando los tutores también, y pues con esa información ustedes cada uno cree su propia plantilla para que pues cada uno tenga su trabajo con su sello personal, ¿ok? Listo, bueno, entonces ya en breve les estaré compartiendo entonces la nueva programación para continuar con el desarrollo de este ejercicio en la próxima web, ¿ok? Que pues ya creo que por hoy fue bastante información, entonces queda también recargar todo en una sola web, creo que no es lo ideal. Entonces ya continuamos en esta misma semana, estaremos haciendo el desarrollo de la continuación de este ejercicio, haciendo la comprobación en R y continuando con el modelo 2, ¿ok? Vale, una última consulta, tutora. Entonces, digamos, si uno quisiera desarrollar la parte ya cuando tiene el límite del sistema que viene dado por N, es la parte del modelo B, o sea, tratando de guiarnos por lo que nos dieron en el Sí, ejercicio, lo podríamos exacto. sacar con eso. Ah, ok, listo, voy a mirarlo entonces. Sí, sí, es simplemente tomar las que están ahí en la guía de desarrollo, que es aquí el modelo B, Ah, ¿cierto? perfecto, Donde listo. entonces ya el N va a depender del valor que ustedes tomen según su literal. Va a ser este N mayúscula aquí, Correcto, listo, perfecto. Vale, que es muchísimas lo que va a cambiar. gracias. Bueno, que estén muy bien. ¿Alguien había levantado la mano? Creo que, bueno, ya la bajaron. No sé si ya nadie más tiene preguntas. Sí, fui yo, profe, buenos días. Entonces podemos. La tarea ahí con... Sí, Le respondió al compañero. sí, Gracias. dígame. Ah, listo, listo. Bueno, Jorge. Estén muy bien entonces. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, gracias, tutora, hasta luego, muchísimas gracias. No, la asistencia yo la puedo descargar acá del mismo Teams. Ahora que se cierra la grabación, él me genera la asistencia también de las personas que estuvieron conectadas en este momento. Entonces no es necesario editar porque el Teams se me genera sola la lista de asistencia con las personas que estuvieron conectadas. Yo ya pues no los coloco a llenar el formulario porque el Teams me genera. Listo. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.